Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Estamos en el tercer punto de este famoso acróstico llamado TULIP y exponiendo a la luz de las escrituras los errores de esta llamada doctrina de la gracia. Vamos a considerar hoy el punto número 3, que correspondería a la letra L, que habla de la expiación limitada o también llamada redención particular. Esta doctrina enseña que Cristo efectivamente redime de cada pueblo solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad para salvación. Tiene como propósito dejar claro que Cristo no murió por cada ser humano de la tierra, sino que solamente por su propio pueblo. Uno de los versos que usan para sostener esta doctrina es Juan capítulo 10, verso 11, donde dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El contexto de este versículo es la crítica que hace Jesús a los fariseos que pretenden ser guías de los hombres. Sin embargo, Jesús les llama ladrones de ovejas y salteadores. Ellos, de hecho, habían expulsado a un ciego que había sido sanado por nuestro Señor Jesucristo antes de pastorearle. Es decir, ellos lo expulsaron en vez de recibirlo. Luego, él dice que él es la puerta de las ovejas, es decir, por donde las ovejas pueden entrar, ya que todos los que habían venido antes de él eran salteadores y ladrones. El énfasis entonces en este punto no es demostrar que él moriría solo por un grupo específico, sino más bien que él es el verdadero pastor que puede salvar a las ovejas. No dice que él salvará a un grupo específico de ovejas, sino a las ovejas, y estas serían las que estuvieran dispuestas a escuchar su voz. Estas ovejas entonces son el pueblo de Israel. Sin embargo, en el verso 16 añade que no solo serán ellos los que integrarán el redil, sino que hay muchas otras ovejas más que deberían venir. También tengo otras, dice el verso, otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hebreos capítulo 2, verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, no por algunos, sino por todos. Otro versículo que ellos utilizan es Mateo capítulo 1, verso 21, donde dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El calvinismo dice que la expresión su pueblo se refiere a un grupo escogido, de los predestinados. Sin embargo, el texto jamás está diciendo eso. La expresión su pueblo se refiere a todos quienes obedecerían a su gracia. Cualquiera que aceptara la gracia inmerecida del sacrificio de Cristo pasará a ser parte del pueblo de Dios. En este caso habla de posesión, seríamos suyos. No habla de gente predestinada o de un grupo privilegiado específico. Otro texto que se utiliza para argumentar esta doctrina es Juan capítulo 15, verso 13. Dice así el texto: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Una vez más debemos interpretar el texto
a la luz de su contexto y de ninguna manera se refiere a un grupo predilecto o elegido. Sus amigos en este verso serán todos quienes cumplan sus mandamientos. Y eso lo encontramos en el verso 14 del mismo capítulo 15 de Juan. Dice así el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En ninguna parte del verso se está refiriendo una vez más a un grupo especial, sino a quienes logran la obediencia y desarrollan una intimidad con Jesús. Otro versículo del cual es apoyado esta doctrina es Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es exactamente igual. No está hablando de un grupo específico, no está hablando de una expiación limitada de ninguna manera. La iglesia somos todos quienes aceptamos, todos quienes reconocemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Otro verso es Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nuevamente se refiere a la intimidad, a la relación. Está hablando del rol que tiene el esposo respecto a la esposa. Jesús, de hecho, toma como ejemplo el sacrificio de Cristo respecto a su iglesia, pero otra vez nunca en relación a un pueblo escogido. Otro verso muy conocido, Efesios capítulo 1, verso 4, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todos los versos anteriormente nombrados quieren decir exactamente lo mismo que revisamos en los dos primeros versos. El calvinismo, para defender la postura de la expiación limitada, acusan a quienes no creemos en esto de creer en una expiación universal, diciendo que nosotros creemos que Jesús salvará a todo el mundo. Eso se le llama universalismo. Sin embargo, eso no es lo que nosotros creemos. Es decir, que el hecho de que digamos de que Jesús murió por todos los hombres, nosotros tenemos muy claro que no quiere decir que todos los hombres sean salvos. Cuando damos una respuesta de esta naturaleza, el calvinismo te dirá que entonces estamos restando mérito al sacrificio de Cristo en la cruz. Si Jesús murió por todos, ¿por qué no todos se salvan? Es la pregunta que ellos hacen. La respuesta es fácil, porque no todos creen. Esto es algo parecido a que un hombre construya casas para todos los habitantes de una ciudad. Estas están ya construidas o predestinadas para todos. Sin embargo, la condición de poder hacer uso de esa vivienda y hacerla suya es aceptar vivir en ella. Ahora bien, primero, el aceptar vivir en ella jamás le va a dar mérito a ese hombre por ese regalo. Al igual de que el hecho de que alguien no acepte vivir en ella no le quita mérito de soberano a quien construyó esas casas. Sin embargo, para el calvinismo esto no tiene sentido, ya que su doctrina de la salvación está subordinada a la idea de lo que llamaría soberanía calvinista de Dios, ya que si bien es cierto que la soberanía de Dios es un atributo que a Él le pertenece, no necesariamente es el concepto que tiene el calvinismo. Primero vamos a decir lo siguiente, que la expiación limitada es hermenéuticamente inestable, ya que en la Biblia encontramos varios pasajes que dan cuenta de una expiación ilimitada. Es decir, que Cristo murió por todos los hombres.
Juan 3, 16 y 17 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos capítulo 11, verso 32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Primera de Juan capítulo 2, verso 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y 10 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Juan capítulo 6, verso 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y en el verso 51 del mismo capítulo añade: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Está hablando del sacrificio de Cristo que es para el mundo. No podemos tomar la palabra mundo ahí y solamente designarla a un grupo específico, limitado o escogido. Las Escrituras revelan que la fe está directamente relacionada con la salvación. No hay tal cosa de un grupo de personas predestinadas o que Jesús haya muerto por un grupo escogido, sino más bien todos los que crean serán salvos. Eso dice las Escrituras. Leamos Juan capítulo 6, versos 60 al 71. Usted, si lee, se va a dar cuenta que en estos versos encontramos a los discípulos decir: dura es esta tu palabra. Y hay una pregunta que aparece ahí. Dice: ¿quién la puede oír? La verdad es que la palabra griega para dura respecta a la palabra que significa difícil de aceptar. En ningún caso es difícil de entender. Entonces, podemos decir que muchas veces el impedimento de convertirse al cristianismo no es la dificultad intelectual, sino la altura de la demanda moral que hace nuestro Señor Jesucristo. Vemos en el verso 64 la siguiente expresión: pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Esta expresión es un decreto o es una realidad? ¿Jesús estaba diciendo que ellos no podían creer? Claro que no. El verso en la segunda parte da la respuesta: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esto es lo que hablamos en la enseñanza anterior cuando hablamos del conocimiento anticipado de Jesús. Esto no es predestinación y mucho menos un decreto de salvación para un grupo específico de personas. Ahora bien, lo que impidió entonces, según los versos que leímos, que muchos judíos creyeran en Jesús era el aceptarlo como Señor, reconocerlo como la autoridad final. En este verso Jesús se presenta como la vida misma. De los versos 66 al 71 encontramos que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él.
muchos de los que habían visto sus milagros habían venido a Jesús, se habían bautizado, se habían vuelto sus discípulos, hasta que las palabras de Jesús golpearon sus creencias y su manera de ver la vida. Y eso hizo que ellos volvieran atrás, y no necesariamente porque estaban predestinados para perderse. La verdad es que muchos se dieron cuenta de la dirección en que iba Jesús, y no todos estaban dispuestos a morir a sus ideas, placeres, y mucho menos a poner en riesgo su propia vida. Y eso es lo que pasa en realidad. Cuando la demanda de Jesús fue subiendo, entonces muchos no estuvieron dispuestos a entregarse a esas demandas. Esto entonces echa por tierra la idea de la predestinación por decreto, ya que si ellos habían venido a Jesús era porque estaban predestinados. La pregunta entonces es, ¿por qué se volvieron atrás? El calvinismo dirá porque no eran predestinados. Ok, podríamos decir que esto estaría así, si fuera así. Sin embargo, leamos los versículos siguientes. El verso 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquí me nace una pregunta. ¿Por qué Jesús les pregunta si ellos quieren irse igual que los demás? ¿Acaso no fueron escogidos? Recordemos que esta pregunta es a los 12. Al parecer, ellos sí podían decidir volver atrás, al contrario de lo que piensa el calvinismo. La pregunta de Jesús echa por tierra entonces la doctrina de la predestinación y la gracia irresistible. La pregunta de Jesús deja a la vista que cualquiera que esté junto a él puede volverse atrás. No existe tal cosa como obligatoriedad de servicio. Jamás la relación de Dios está basada en la fuerza, la obligación, sino que está basada en el amor y la voluntad. La respuesta de Pedro da cuenta de eso. Él responde tal vez por el resto, diciendo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Esa es la diferencia. Ellos habían creído, a diferencia de los judíos y a diferencia de los otros discípulos que habían vuelto atrás. Aquí vemos una vez más que la fe está directamente relacionada con la salvación. En otras palabras, Pedro dijo, nosotros hemos creído y estamos seguros que tú eres el Mesías. Es decir, tú eres quien nos ha de dar la salvación, el Mesías que había de venir. La respuesta de Jesús en el verso 70 entonces es una confirmación del llamado de Jesús a los discípulos con un propósito. Sin embargo, existiría entre ellos uno que obraría mal. Jesús deja en claro que no todos piensan entonces de la misma manera que Pedro. Eso es lo que está diciendo, que hay uno, obviamente, que va a volverse atrás, ¿no? Y que va a venderlo, y hablaba precisamente de Judas. Ahora bien, tal vez lo que dice Jesús en el verso 65 podría ser el verso del que pueden apoyar la famosa doctrina de la gracia irresistible, o también el llamamiento eficaz, que dice que cuando la gracia llega, nunca puede ser rechazada y su efectividad es perfecta, que de hecho en la próxima enseñanza hablaremos más detalle de eso. Pero, ¿qué quiere decir realmente Jesús con estas palabras? Como enseñamos anteriormente, cada versículo debemos leerlo en su contexto. Y estas palabras están en el contexto del capítulo 5. Lo que Jesús está diciendo en Juan 6:65 es la continuación de Juan 5:23 al 25. Jesús les dice que si no creen en Él, es simplemente porque no están creyendo al que lo envió, que en este caso es el Padre. La discusión es que los judíos religiosos creían honrar al Padre, pero no estaban honrando a Jesús. Entonces, si ellos de verdad hubieran creído en el Padre como debía ser, entonces ellos hubieran aceptado a Jesucristo como Mesías.
Y primera de Juan capítulo 1, capítulo 1, primera de Juan capítulo 2, verso 23, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Así que el verso de Juan no tiene nada que ver con lo que el calvinismo enseña, ya que está sacando un texto fuera de su contexto general. Ellos creían conocer al Padre, pero de haber sido así, hubieran venido a Jesús. Eso es lo que está diciendo el texto. Otros versículos que muestran que la fe en Cristo es necesaria para la salvación y que no hay tal expiación para un grupo específico y determinado con anticipación. Está, por ejemplo, Lucas capítulo 8, verso 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Nótelo, el creer y la salvación están completamente relacionados. Juan capítulo 20, verso 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hechos capítulo 16, verso 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nótalo, salvación al que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, para todos. Al judío y al griego, es decir, al judío y a los gentiles, al resto del mundo. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Aquí la palabra don es regalo. El regalo es la salvación, no necesariamente la fe, ya que la fe viene por el oír el evangelio. Recordemos 1 Corintios capítulo 1, verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa es la razón por la que debemos predicar el Evangelio de Jesucristo, ya que es el único medio que Dios usará para salvar a los que crean. Entonces se requiere creer en el Evangelio. Esto no se convierte en una obra, sino que es el regalo de Dios a los hombres para salvarlos. En segundo lugar, la tradición cristiana se opone a la expiación limitada mucho antes de las confesiones y los sínodos protestantes. El padre de la iglesia primitiva, Atanasio, estudioso de las doctrinas de los apóstoles de Cristo, ya describía la expiación universal. En su obra sobre la encarnación del Verbo, Atanasio escribe que la muerte de Jesús fue un sustituto de la vida para todos y que gracias al sacrificio de Jesús, la corrupción que acompaña a la muerte ha perdido su poder sobre todos. Esto es mucho antes de Calvino. En tercer lugar y último, la expiación limitada haría imposible ofrecer genuinamente la salvación a todos. La expiación limitada afecta las creencias de una persona con respecto al evangelismo y el ofrecimiento de salvación. Básicamente, si solo se ofrece expiación a los elegidos, no se puede ofrecer expiación a nadie más. Solo se podría ofrecer verdaderamente la salvación a los escogidos. ¿Cómo podríamos ofrecer de buena fe la salvación a todos los hombres sabiendo que no es para todos? El evangelismo estaría cimentado en una mentira. Deberíamos decirle a la gente cuando
la evangelizamos, que Jesús murió en la cruz por los pecados de algunos, que le invitamos a creer, pero que no podemos asegurarles que ellos estarán entre los elegidos y que por más que quieran venir, si no están entre los elegidos, no serán salvos. El libro de los Hechos, Pablo predicó a grandes multitudes de pueblos enteros, Pedro a miles de personas a la vez. La salvación en la Escritura se ofreció a todos sin salvedad, sin condición, sin discriminación. El arrepentimiento y la fe era la respuesta necesaria. Vemos en Mateo capítulo 21, 32 que Jesús dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creer. Si la muerte de Cristo no proporcionaba expiación para todos, entonces los apóstoles e incluso el mismo Señor Jesucristo ofrecería algo que la mayoría de su audiencia jamás podrían recibir. Espero que esto haya sido bendición para tu vida. No olvides suscribirte a este canal y estar atento para la próxima enseñanza. Un abrazo, Dios te bendiga grandemente.